Buenas tardes, vamos a desarrollar un video muy cortito con algunas ideas nada más sobre el diseño estructural en cuanto al concepto del camino de las cargas o flujo de tensiones y a partir de tratar de interpretar el mismo, poder luego proceder al diseño detallado y armado de una estructura de hormigón armado, hormigón pretensado. Ya oportunamente tratamos el tema de cargas concentradas sobre macizos y mencionamos que en las cercanías de la carga concentrada se produce una perturbación. Esas compresiones aplicadas sobre una superficie pequeña se van transformando en isostáticas de compresión que se van abriendo y hay una cierta distancia de la carga aplicada de la placa de una superficie finita. Se puede asumir que las tensiones son uniformes sobre el macizo si la carga está centrada con el mismo. Esto implica que esas isostáticas de compresión siguen una trayectoria como la de la curva de la derecha, en donde tienen un tramo cóncavo y un tramo convexo, a partir de un punto de inflexión. Donde tienen el tramo convexo, para generar justamente la apertura de las mismas y las tensiones uniformes en una sección dada, eso genera la aparición de fuerzas isostáticas de tracción normales a las anteriores, sigma I positivas, en línea completa, negra, y por ende la identificación de cualquier presencia de tensiones de tracción derivadas de cargas nos obliga a evaluarlas y a definir armaduras para tomar esas tracciones. Toda estructura a la cual aplicamos una carga se deforma por efecto de la misma y producto de esas deformaciones surgen tensiones a lo largo de sus distintos elementos. Cuando son, por ejemplo, originadas por flexión y corte, originan tracciones por flexión en una cara y compresiones en la otra, como vemos, por ejemplo, en el pórtico de la figura. En la viga inferior surgirían tracciones en la cara superior y en la zona bajo columnas tracciones en la cara inferior. Al identificar adecuadamente dónde están las tracciones, cuando determinamos los momentos flectores que surgen del modelo matemático de la estructura y la identificación de los valores de las mismas, podemos ubicar adecuadamente las armaduras. El interpretar el camino de las cargas a veces es tan simple como esto. Esto es un puente arcos con un tablero suspendido por elementos tensores o péndolas, el tablero suspendido del arco. Entonces las cargas se aplican sobre el tablero en rojo, se transmiten por vigas transversales en naranja a las péndolas y las péndolas solicitadas a tracción las elevan hacia el arco y el arco en verde con tensiones dominantes de compresión, pero pueden ser seguramente de flexo-compresión, con excentricidades reducidas, las transmiten a los apoyos. Entonces sería esquemáticamente el camino de las cargas que tanto hablamos, va en una estructura muy sencilla, donde intuitivamente uno comprende rápidamente cómo es. En la época anterior a la aparición de los ordenadores, el cálculo era, por supuesto, manual. Y por tanto era laborioso, y los ingenieros normalmente se inclinaban por proyectar estructuras que entendían o comprendían bien cómo trabajaban. Daniel Moisset Despanés, en su texto Intuición y razonamiento en el diseño estructural, indica: el comienzo de cualquier actividad creadora reside fundamentalmente en la intuición, pero en ocasiones la sola intuición puede llevar por mal camino y requerir ayuda del razonamiento. Con un mutuo control entre intuición y razonamiento y simples cálculos aproximados, podemos llegar a plantear estructuras exitosas si entendemos su comportamiento.
¿sí? Si entendemos cuál es el llamado camino de las cargas y la respuesta de la estructura frente a ese sistema de cargas aplicado y esas condiciones de borde. Tenemos este modelo con una ochava. El elemento A sería un elemento vertical como una columna, pero la pregunta es, ¿trabajará como una columna o será un tensor en realidad? A partir de esa definición tendré que tomar criterios distintos de diseño. Acá vemos una estructura de ese tipo en una esquina, entonces vemos que el elemento vertical de la ochava, para ustedes, ¿cómo trabajaría del primer nivel? ¿Como una columna o como un tensor? ¿Sí? ¿Y qué función está cumpliendo? Entonces, si nosotros tenemos en claro qué función cumple, para ello lo hemos colocado allí, y cómo trabaja, a partir de ahí el diseño del mismo no nos implicará mayores problemas. En una platea de fundación de baja altura, normalmente las cargas se transmiten a través de los muros divisorios en forma lineal y en la zona interna, si no hay columnas que transfieran cargas relevantes o muros, se deformaría, como ustedes pueden visualizar, generando tracciones en la cara superior. ¿Sí? Entonces, bajo este concepto habrá que definir las armaduras correspondientes en la cara traccionada. Este es un modelo de una platea con cargas de muros perimetrales con un software que lo único que hace es identificar esto que estamos mencionando en forma intuitiva. Acá tenemos un sistema de arriba de vigas apoyadas sobre columnas con cargas gravitatorias y por ende, como sabemos, en los tramos aparecen momentos flectores de más L, en la cara inferior aparecen tracciones, momentos positivos, y en los apoyos, compresiones, momentos negativos que implican la ansiedad de armadura en la cara superior, el encuentro de viga-columna. Y abajo vemos un sistema parecido, pero que trabaja diferente, de columnas apoyadas sobre bases combinadas, ¿sí? Sobre una base combinada. Entonces, ¿cómo es el trabajo acá para esta situación? Bueno, las columnas le transmiten la carga a la base y la base la transmite al suelo de fundación sin superar las tensiones admisibles si hablamos de cargas de servicio, ¿no? Si fuese este el sistema de reacciones del suelo, y si no fuese exactamente este, pasaría algo igual, ¿cómo armamos esta viga de fundación, esta base combinada? ¿Con el mismo criterio que el anterior? No, naturalmente no. Lo que están surgiendo son momentos positivos bajo las columnas aplicadas y el requerimiento de armadura en esa zona, y momentos negativos en los tramos entre columnas y por lo tanto armadura superior en la zona entre columnas. Entonces, tenemos que tener claro cómo se deforma la estructura y dónde requerimos colocar las armaduras. Esta es una base combinada sin nervios, donde se visualiza la deformada y el requerimiento, como dijimos recién, de armaduras bajo columnas, ¿sí? Y en la zona entre columnas superior, cumpliendo naturalmente con el reglamento que trabajemos con las cuantías mínimas. Entonces acá estamos repitiendo ese esquema, dos columnas, una base combinada, y en la sección interna nos preguntamos ¿dónde coloco la armadura de flexión? Bueno, naturalmente va a ser en la cara superior. Donde el flujo de carga sufre perturbaciones, van a existir zonas a estudiar en el diseño y son zonas que particularmente tenemos que evaluar su armado y detallado. Entonces, por ejemplo, las isostáticas en negro son de compresión, en blanco son de tracción. Las cargas al transferirse de la cara superior a la inferior y existir ese hueco o apertura, sufren una apertura las isostáticas y nuevamente aparecen isostáticas de tracción que van a requerir el estudio y la definición del armado correcto de esa zona.
Las articulaciones de hormigón, estudiadas a comienzos del siglo pasado por Freycinet, Mesnager, con diferentes enfoques, ¿sí? Izquierda y derecha, definían justamente aspectos simples de transmisión de cargas concentradas y la apertura de las mismas luego de la transmisión de las cargas a través de ese paso que se definía de sección muy limitada para que se plastifique el hormigón y le dé una cierta capacidad de deformación por encima de lo normal y sea más dúctil y permite un giro relativo, transformándose en una articulación. Pero para que todo eso funcionara correctamente, entre otras cosas, había que armar adecuadamente ambas zonas extremas de la articulación con una armadura transversal para que tomen las tracciones de hendidura. Acá vemos diferentes detalles de encuentros de losas o elementos tabiques y armados a la izquierda incorrectos y armados a la derecha correctos. Cuando hablamos de incorrectos es porque hay tracciones que las armaduras generan que tienden a apoyarse en un recubrimiento de hormigón, o sea, en el vacío, ¿sí? Entonces, los armados de la izquierda son armados que no debemos ejecutar. A veces aparecen estructuras medias pintorescas como la que vemos, en donde surge alguna columna algún elemento de hormigón, no sabemos qué es, que no sabemos muy bien tampoco qué función cumple, salvo que sea ornamental, nada más, porque está básicamente vinculada a una losa del piso inferior y una losa del piso superior, sin más que eso. Entonces, bueno, cosas curiosas. Cuando uno ve este tipo de cosas, debería preguntarse si tenemos que hacer un trabajo sobre esa estructura, naturalmente, y nos comprometemos con la seguridad de la misma. ¿Qué función está cumpliendo ese elemento particular que estamos visualizando, que a priori es por demás raro? En ocasiones hay circunstancias que exceden las condiciones de diseño planteadas y que generan que la estructura tenga que reacomodarse y trabajar de una forma diferente a la que le hemos pensado. Por ejemplo, la desaparición física de una columna por una explosión, por el impacto de un vehículo, que originarían una redistribución de cargas a elementos contiguos. Entonces, en estos casos, en casos de estructuras particulares que requiramos este estudio, es un tema que hemos desarrollado en los videos sobre colapso progresivo. Hay métodos para abordarlo y tener un grado de seguridad mínimo adecuado para evitar al menos el colapso general de la estructura. También en los modelos, esto lo hemos desarrollado cuando vimos la clase de bielas y tensores, hay elementos, por ejemplo tipo columna como en este edificio, que por sus características de relaciones geométricas no van a cumplir la hipótesis de Bernoulli-Navier y por ende el diseñarla como una columna, como un elemento lineal, no va a ser lo adecuado, ¿sí? Tendremos que pensarlo de otra forma. Una forma de pensarlo adecuada puede ser el enfoque de bielas y tensores, ¿sí? Mediante bielas comprimidas que representan el hormigón y elementos tensores que van a ser las armaduras que coloquemos para tomar esas tracciones que surgen y permiten transmitir las cargas del nivel superior al nivel inferior. Lo mismo pasa cuando tenemos columnas que apean sobre vigas con cargas concentradas. En la zona cercana al apeo de la columna sobre la viga, en esa zona de la viga es una zona perturbada y hay un esquema de funcionamiento diferente del de vigas esbeltas y por ende tenemos que interpretarlo adecuadamente para armar esa zona especial, ¿sí? Con un detallado adecuado. Quienes les interesen este tema, tenemos el video de bielas, varios videos de bielas y tensores desarrollados tratando de extendernos sobre el mismo. Bueno, no me quiero prolongar más este video, no deseo prolongar más este video, así que lo cortamos acá. Era simplemente reflexionar sobre este tema que parece tan trivial, pero muchas veces si no lo tenemos en claro en la estructura que estamos estudiando nos puede originar algún tipo de problemas. Gracias.